Bendiciones, apreciados hermanos. Les habla su amigo Ismael González Rodríguez y como siempre en los controles tenemos a Ismael Eleazar González. En el día de hoy vamos a hacer una conexión directa entre Berechit, Génesis capítulo 1 y Yohanan capítulo 1 o Juan capítulo 1, que mayormente lo conocemos como Juan. Yo quisiera, a manera de introducción, explicarle lo que nos habla el libro de Matillá. Matillá es Mateo, el capítulo 5, el verso 17 y el verso 18. Matillá o Mateo, capítulo 5, verso 17. Nuestro gran maestro, el rabí, mi gran maestro, rabí, así se traduce rabí, mi gran maestro, dice: no piensen que he venido a abolir o a abrogar la ley o los profetas. En otras palabras, no he venido a abrogar la Torá. La Torá es el Pentateuco, los primeros 5 libros. Ni tampoco he venido a abrogar los profetas, a anularlo, no he venido a anularlo. Y el verso 18, el siguiente dice: porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una iot, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Entonces tenemos una garantía por parte de nuestro gran maestro que él ha preservado la Torá. Se traduce como ley, pero es el Pentateuco. No se quitará nada del Pentateuco, nada de la Torá, nada de las instrucciones, nada de las enseñanzas. Los primeros 5 libros van a permanecer intactos. El espíritu de esa palabra permanecerá intacto. Puede que la gente le haga algunas modificaciones, pero esa es la letra. Recuerden lo que dice Shaul de Tarso, que la letra nos mata, pero que el espíritu vivifica. Entonces es importante que el espíritu de esa Torá, de esa palabra, de las Sagradas Escrituras, de los 5 primeros libros, permanezca intacta, porque ese es el fundamento del resto de las Escrituras. Y es precisamente allí donde se fundamenta el Mesías. El Mesías está fundamentado en esa Torá, en esas instrucciones, en ese Pentateuco, en los primeros 5 libros de las Escrituras. Pudimos observar la creación en el primer capítulo que grabamos. En el segundo capítulo que estuvimos grabando, profundizamos un poco más que en la lengua hebrea, las palabras hebreas tienen muchos, pero muchos significados, y estuvimos viendo algunos de esos significados, y tiene mucho más. Lo único que por causa del tiempo no lo pudimos ver todo. Así que con esta introducción vamos a hacer una conexión directa entre Berechit, Génesis, capítulo 1, y Yohanan o Juan, capítulo 1, del verso del 1 hasta el 18 que nos vamos a ir. Yo quiero utilizar la versión VIN, esa es versión israelita nazarena, versión israelita nazarena. En Yohanan o Juan, capítulo 1 y el verso 1 dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el poderoso, y el verbo era poderoso. Las versiones griegas tienen otro concepto,
porque ahí donde dice Elohim, ellos lo ponen como Theos, que es, y se traduce para nosotros como Dios. Pasa del griego a nosotros como Dios, pero en realidad Elohim, explicamos en capítulo anterior que significa poderoso, viene de Eloah, energía, fuerza, poder. Eloah, Elohim, está entonces en plural. Dice, en el principio existía el verbo, la palabra, dabar en hebreo. Y ese verbo estaba con el poderoso y el verbo era poderoso. Si nosotros notamos en el capítulo 1 de Bereshit, de Génesis, encontramos esa palabra poderosa creando todas las cosas. El creador hablaba y por medio de la palabra que es poderosa, dice Yohanan Juan aquí, todas las cosas obedecían, todo se iba creando. Verso número 2 dice, en él estaba en el principio con el poderoso. Pero si ya lo dijo, ¿por qué lo va a volver a decir? Bueno, porque en el sentido hebreo, en la costumbre hebrea, no existía cuando se escribía resaltadores, no se subrayaba, no se ponía en negrita, no se ponía en cursiva, nada de esas cosas. Entonces, para cuando algo era importante, sencillamente se repite. Y cuanto más se repite una frase o una palabra, es mucho más importante. Es para nosotros importante saber la forma de escritura hebrea en este sentido, que cuando se repite una palabra o una frase es porque tiene mucho interés, mucha importancia. Por eso que en el verso 1 dice que él en el principio estaba con el poderoso, y en el verso 2 dice, él estaba en el principio con el poderoso. Muy bien, el verso 3 nos dice, estamos en Yohanan, en Juan capítulo 3, Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no se hizo nada de lo que ha hecho o lo que ha sido hecho. Entonces, todas las cosas fueron hechas por medio de él. Entonces, notamos algo interesante aquí, que la palabra no hizo todas las cosas juntas, fue el creador por medio de la palabra, nos dice Bereshit capítulo 1. Y acá nos lo confirma de que todas las cosas fueron hechas por medio de él. Él fue el vehículo, el medio por el cual el creador hizo todas las cosas. Eso es importante, pero muy importante saberlo. Verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Si nosotros consultamos, por ejemplo, en el mismo libro de Yohanan, Juan, capítulo 5 y el verso 26, allí nos dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre le dio el poder al Hijo de tener también vida en sí mismo. Por eso es que en este texto de Yohanan o Juan 1:4 nos dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, porque el Padre así se lo confirió, según el mismo autor. Esta versión es una versión de Juan o de Yohanan. Es el único que habla acerca de este tema, y por lo tanto vamos a considerarlo también, porque en la primera congregación que hubo, fueron apareciendo muchos escritos de diferentes autores, más de 30 que se saben.
pero hubo un sacerdote romano y dijo, no, nada más vamos a dejar 4 y eliminaron el resto. Y entre ellos quedó este material y tenemos también que considerarlo y verlo a la luz de lo que nos habla Bereshit capítulo 1 y por esa razón nosotros lo estamos considerando al igual que los otros, el otro material que podamos ver como Matillá, Mateo, Lucas y Johanán Mordejai, que se traduce como, nos llega a nosotros como Juan Marcos. Muy bien, entonces vemos aquí que la vida estaba en él, dice, en la palabra, en el dabar estaba, en el verbo. Allí estaba y que esa vida vino a ser la luz que alumbra a toda la humanidad, todos los que hemos ingresado a este mundo. Dice el verso 5, la luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. Verso 5 nos dice esto y está haciendo alusión a en el principio, por eso que inicia la introducción de este capítulo, dice en el principio era la palabra o el verbo y está haciendo alusión al principio, cuando el creador allá en Bereshit capítulo 1, el verso 3 por allá, cuando dice hágase la luz y se hizo la luz. ¿Y qué pasó con la oscuridad? Desapareció. Entonces Johanán, Juan lo está confirmando aquí, que cuando él habla que se haga la luz, dice la luz no la vencieron, la luz no prevaleció, la oscuridad, las tinieblas no prevaleció sobre la luz. Eso es lo que está explicando. Verso 6, apareció un hombre enviado por Elohim, por el poderoso envía un hombre. Apareció un hombre enviado por Elohim que se llamaba Johanán. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todo creyente por medio de él, para que todos creyeran por medio de él. Entonces dice que aparece un hombre, Johanán. Juan, apareció Juan el inmersor, lo conocemos como mayormente Juan el Bautista. Aparece Johanán el inmersor, Juan el Bautista, y aparece, dice, para dar testimonio. ¿Testimonio de qué? De la luz. Testimonio del dabar, del verbo, de la palabra, para que todos pudieran creer por medio de él. Verso 8 dice, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces queda claro allí porque Johanán, el inmersor, Juan el Bautista, no era la luz, sino que él vino a dar testimonio de la luz. Verso 9 nos dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad que viene a este mundo. Y nuevamente repite, eso quiere decir que es importante que el verbo, el dabar, la palabra, es la luz que alumbra a todo ser humano que venimos a este mundo. En el mundo estuvo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Incluso hasta nuestros días, nosotros los que vivimos en este mundo, no todos reconocemos la palabra, el verbo. Algunos lo reconocemos, otros no lo reconocemos. Entonces, él dice que a pesar de que él participó, según la versión de Johanán que estamos viendo, considerando en esta tarde, según esta versión, él participa de la creación, viene a este lugar, a este mundo, pero que el mundo no le da su reconocimiento. Verso 12, pero todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Entonces, por medio
de la palabra, por medio de la luz, que es la vida dada por su Padre, entonces por medio de él, si nosotros lo aceptamos, nos da el derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Entonces quiere decir que la palabra y el verbo, como es hijo de Elohim, también viene a ser nuestro hermano. Y hay algunas congregaciones que dicen nuestro hermano mayor, y está muy bien. Y se debe de aplaudir esto porque él llega a ser nuestro hermano mayor. Verso 13. Dice que todo este plan de rescate, de salvación, como usted quiera verlo, verso 13 dice, no por linaje de sangre, ni por el deseo carnal, ni por la voluntad del ser humano, sino por, aquí usa una palabra, la versión israelita nazareno, que es Yod Hei Bab Hei. Eso significa las cuatro palabras esas que definen el nombre del Creador. Algunos lo conocen como Yahvé, otros como Yahweh, otros como Yahweh, otros lo conocen como Jehová, en fin, lo conocen de diferentes maneras. Los griegos lo meten como los otros dioses parecidos y le dicen este es Dios y ya, punto. Pero él tiene un nombre que cuando lleguemos al capítulo 14 de Bereshit, de Génesis, vamos a ampliar un poco más este tema. Entonces, no se hizo por voluntad humana todo este plan, sino que fue por medio de Yod Hei Bab Hei que se hace esto, el nombre del Creador, que más adelante le dije que vamos a verlo. El verso 14. En el verso 14 vamos a encontrar la clave de todo lo que se ha venido diciendo. Vamos a ver la clave de todo. El verso 14. Yohanan, Juan capítulo 1, verso 14. Dice, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros y vimos su gloria. Una gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está el centro de todo. Apreciados hermanos, la Torá, las instrucciones, si no tiene el Mesías, no sirve de nada. Tampoco los escritos, las Sagradas Escrituras, los escritos, que es otra parte de las Escrituras, ni tampoco los profetas, ni lo que conocemos como el pacto renovado, algunos le llaman Nuevo Testamento, que no me gusta mucho esa expresión, la Besorá, los evangelios. Eso no tiene sentido si el Mesías no está. Entonces dice el verbo, la palabra, el dabar se hizo carne. Por eso dice en el principio, cuando el Creador hablaba y todas las cosas se hacían por medio de esa palabra, resulta que ahora esa palabra se encarna. No el Creador como algunos quieren hacernos creer. No, no fue el Creador. Fue la palabra del Creador, utilizando la versión según Yohanan o Juan. Esta versión aparentemente aparece por allá en el año 96 de nuestra era. Entonces, mientras tanto, esta versión que contaba Yohanan se llevaba de boca en boca, hasta que alguien la escribe. Pudo haber sido el mismo Yohanan o pudo haber sido otro, pero lo cierto es que hoy día la recibimos y tenemos también que analizarla a la luz de la Torá. El verbo se hizo carne. Apréndase eso, hermano, para que no le echen cuento. El verbo se hizo carne. No fue el Creador que se encarnó, no. La palabra, el dabar, el verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. No dice
que vivió permanentemente entre nosotros, no, porque Él vino un tiempo muy corto y vivió entre nosotros. Por eso utiliza la palabra ahí, acampar. ¿Recuerdan la fiesta de las cabañas que se hacían en ramadas? Eso se llama en hebreo sukkah. Por eso que se llama Sukkot, que es la fiesta, ¿no? de las cabañas. Sukkot es el plural de sukkah. Entonces, allí viene la palabra esa, sukkah, sukkot, en singular y en plural. Acampó, acampar entre nosotros un corto tiempo, porque de aquí entonces, más adelante vamos a estar viendo que Él va al reino de los cielos y se sienta a la diestra de el Todopoderoso. Acampa un corto tiempo con nosotros, hacer un ministerio importante que todos nosotros debemos de reconocerlo. Dice, vimos su gloria, su Shekinah, su gloria. Dice, una gloria como la del unigénito del Padre, lleno de ¿qué cosa? De amor y lleno de verdad. Más adelante explica un poquitito más esto y vamos a ampliar un poco más cómo es que esa gloria del unigénito esa gloria dado por su Padre, que es una gloria que está lleno de dos elementos importantes, de amor y de verdad. Johanán dio testimonio de él cuando proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí se me ha adelantado porque existía antes que yo existiera. Muy bien, el verso 15 nos dice que Johanán, y repite lo mismo, observen una y otra vez porque esto es importante, repite que Johanán dio testimonio de él, y nos dice que es antes que yo, pero hay un detalle interesante que hay que considerar aquí, porque terrenalmente Johanán nació primero que el Mesías por unos meses. Entonces, ¿cómo él dice que era antes que yo? Pero recuerden que Johanán, según la carta esta de Johanán, está hablando de que se hace mención de esta palabra, de este verbo, de este dabar en el principio, y en Isaías, como quiera usted, como lo conoce, se hace mención en el capítulo 40. En el capítulo 40 es que se hace mención de aquel pregonero en el desierto. Entonces, por muchas razones, uno es primero que el otro, a pesar que terrenalmente Johanán nació primero, él lo pone ahora lo contrario. Y hay muchas otras explicaciones más que pudiéramos considerar, porque en la creación ya el Dabar existía y Johanán, el inmersor, Juan el Bautista, todavía no existía. Muy bien, entonces vemos el verso 16. Porque de su plenitud todos nosotros recibimos amor y más amor. Entonces, de la plenitud de la palabra, del verbo, recibimos amor y más amor. Verso 17. La Torá se dio por medio de Moisés como lo conocemos. Pero el amor y la verdad nos han llegado por medio de Yahoshua el Mashiach. Estoy leyendo la versión VIN, versión israelita nazareno. Muy bien, entonces vemos aquí, dice que la Torá se dio por medio de Moshe o Moisés, pero vino entonces el amor y la verdad. Recuerde que el texto más arriba está hablando de que él está lleno de amor y de verdad. Entonces, ya les dije que
la Torá, los escritos, los profetas, el evangelio, la Besorá, como usted lo conoce, las buenas nuevas de salvación, si no tienen al Mesías y su ministerio, mis apreciados hermanos, esos escritos no servirían de nada. Entonces, lo que está diciendo aquí el autor es que con Moshe o Moisés nos llega a nosotros todas las instrucciones, y dentro de las instrucciones está el Mesías. Por eso que él dice, no piensen que he venido a abolir, a quitar, anular la Torá o los profetas, sino que yo vine a completarla, tanto en la versión hebrea como en la versión griega. La palabra más exacta para traducir Matillá, capítulo 5, verso 17, es completar. Cumplir no está mal, porque también se utiliza como cumplir, pero haciéndole un análisis más profundo a estas palabras es completar. ¿Por qué? Porque a través de Moshe nos llegaron todas las instrucciones, la Torá, pero tuvo cumplimiento con el Mesías. El verso 18 dice, Ayot Hei Bab Hei, que ya le dije que son el nombre del Todopoderoso, pero hay diferencia aquí, uno lo pronuncia de una manera y otros de otra manera, pero más adelante vamos a tocar este tema para no desviarnos del tema central de hoy. Dice Yod Hei Bab Hei, nadie lo ha visto jamás, el unigénito de Elohim que está en el regazo del Padre, él lo ha dado a conocer. Mis apreciados hermanos, esta es una gran realidad. A Yahweh, al Padre, nunca nadie lo ha visto, nunca nadie lo ha visto. Él siempre ha mandado su mensajero divino, siempre ha mandado su mensajero divino. Y nosotros somos mensajeros terrenal que debemos de darlo a conocer a través del testimonio que nosotros demos, a través de nuestro comportamiento. De esa manera nosotros damos también a conocer al Padre. Entonces, a través de todas las Sagradas Escrituras, Él siempre se ha dado a conocer, pero a través de un mensajero, porque a Yahweh, Yahvé, Jehová, como usted lo conozca, a Dios, como dicen los griegos, dice, nadie ha visto jamás. Y es así. Usted puede preguntarse, bueno, ¿y qué pasó con Moshe, con Moisés, que le vio la espalda y allá en Éxodo, Shemot, capítulo 33, 34, cuando se escondió allá en la hendidura de la peña? ¿Qué pasó allí? Que no, ese es un mensajero. Cuando él bajaba a hablar con el pueblo, mandaba su mensajero. La zarza ardiente es un mensajero. Él siempre se manifestó a través de un mensajero, pero él personalmente no. Y eso tiene su razón. Él es fuego consumidor, y si él llegara a bajar aquí con todo su poder y toda su gloria, pues destruiría todas las cosas, incluso hasta nosotros mismos. Por eso es que él manda entonces su mensajero, y va a mandar al Mesías en algún momento dado a venir donde lo suyo, ¿verdad? Y va a venir con todo su poder y gloria, pero ya sería pues el poder y la gloria que él le transfirió a su hijo. A Yahweh, a Yod Hei Bab Hei, nadie lo ha visto jamás. Dice, el unigénito de Elohim, del poderoso, que está en el regazo del Padre, él lo ha dado a conocer. Así que el Hijo dio a conocer a su Padre. Nosotros también debemos de
dar a conocer a nuestro Padre por medio de nuestras acciones. Mis apreciados hermanos, un verdadero placer y nos sentimos satisfechos con nuestros suscriptores, con todos aquellos nuestros hermanos, amigos que han visitado nuestro canal. Así que de parte de nuestra familia, muchísimas gracias. Queremos instarlo a que se suscriban a este canal, El Primer Amor. Ahí cuando lo localizan, ustedes lo pueden, se pueden suscribir, pueden hacer sus comentarios allí, pueden hacer preguntas, porque de eso se trata, interactuar. Gracias a todos esos hermanos que nos dieron su dedito arriba, así que los invitamos a seguir y será hasta el próximo fin de semana cuando estaremos grabando otro video más y seguimos con Berechit, el capítulo 2. Vamos a ir haciendo respondiendo algunas preguntas que nos han hecho. Algunos hermanos nos localizan a través del WhatsApp, pero yo les recomiendo que lo hagan a través de su canal, a través de nuestro canal. Mil bendiciones a todos, que el Todopoderoso los acompañe y tengan una excelente semana. Saludos.